El último presentador de la noche es Alejandro Quesada, nació en Mar del Plata, estudió arquitectura y arte dramático. A la vez que desarrollaba su actividad laboral fue dramaturgo y desde el año 2000 se dedica plenamente a escribir guiones de hitazos. Cuando se los diga se van a dar cuenta. Como por ejemplo Enamorarte, El tiempo no para, los exitosos Pels, Botineras, Viudas e hijas de rock and roll. Y forma parte del equipo de guionistas que adaptó Los Siete Locos y Los Lanzallamas a serie televisiva. En el 2000 publica MDP, Mar de Pijas, su primer novela. Hoy nos presenta un relato en imágenes Alejandro Quesada. Bueno, cuando me invitaron a dar esta charla, lo primero que me surge siempre es cierta contradicción por no tener una formación académica relacionada al guión. Entonces me empiezo a preguntar de dónde viene esto que soy y bueno, la respuesta está un poco ahí. Viene de Mar del Plata, de mi infancia ahí, porque si empiezo a tener una mirada hacia atrás, reconozco en mi trabajo ciertos gestos y patrones que se van repitiendo en un cruce de experiencias y saberes de otras disciplinas. Esta es la Casa del Puente. Estaba a 2 cuadras de la facultad y era un gran estímulo por sus valores arquitectónicos y simbólicos, pero en lo personal siempre me conmovió la historia familiar que encerraba. Siempre que encaro un proyecto me gusta pensar en esta idea porque para mí condensa todo lo que tiene que ver la construcción de un relato por superposición de capas de diferentes lenguajes. Un poco lo mismo me pasa con la ciudad. Mar del Plata hace un arco de transformación en su propia historia, que nace trabajadora en un saladero, se vuelve aristocrática, después hace un giro hacia lo popular y vive con esas contradicciones. Crecí a 10 cuadras del puerto, era un lugar donde el movimiento, los olores, todo tiene que ver con esta actividad. Hay gran cantidad de anécdotas relacionadas a la inmigración, a las tragedias en el mar, a los misterios de los prostíbulos de Pepita la Pistolera. Sin embargo, me costaba hacer foco en las historias del puerto, mi mirada estaba en el centro, en donde se da el fenómeno teatral de verano. Pero es todo lo que se desecha cuando uno va a estudiar teatro y es lo que me pasó cuando lo hice en la Universidad de Mar del Plata y después en la EMAT acá en Buenos Aires. Actuar se suponía que era algo serio, no fue tan serio cuando yo lo hice. Actué en varias obras de Lander y eso derivó en que empiece a escribir algunas otras obras. Actuar y escribir un poco iban de la mano en esa época para mí, hasta que un productor ve una obra que estaba haciendo en Ave Porco y me convoca para escribir televisión. La tele y el guión llegan a mi vida de la mano. Fue un cambio bastante brusco, pasar de escribir historias para un sótano del Abasto a hacerlo para la pantalla de Telefe. En particular yo escribo series de televisión en tira diaria, lo que en sí es un género muy particular que obedece a reglas que casi siempre tienen que ver con la audiencia y no con la creatividad. El desafío fue entender cómo crear dentro de ese marco. Pasar a trabajar dentro de esta estructura enseguida se me emparentó un poco con la arquitectura, con lo que yo había vivido dentro de la arquitectura, en donde la cantidad de variables que condicionan son tantas que uno va utilizando esas trabas como potenciadores del trabajo y entender un poco que ahí en la resolución con ingenio de los problemas y pedidos que uno recibe nace la creatividad o está el espacio para ser creativo. El trabajo de guión también es un trabajo en grupo, tiene de serie de televisión sobre todo, ¿no? Porque implica una entrega de 5 capítulos por semana hasta completar más o menos 150 capítulos por tira promedio, pueden ser más. Entonces hay un equipo con jerarquías de autores, coordinadores, dialoguistas. Desde el 2001 a esta parte formé parte de muchísimos equipos, ocupé todos los roles hasta ser autor y un poco tuve que hacerme cargo de ese concepto, tuve y pude de ese concepto de lo popular y lo masivo que había entendido con las temporadas teatrales marplatenses y aplicarlo a todo tipo de formatos. La escritura de guión no es una escritura que sea independiente porque depende de otros rubros. Sobre todo en la tele el paso del papel a la realización es casi inmediato, por lo cual directores, actores, realizadores de todo tipo, vestuaristas, escenógrafos, trabajan en simultáneo con nosotros. Imagínense cuando estamos escribiendo una tira, no estamos más adelantados de lo que ustedes están viendo que 15 o 10 capítulos y de lo que se está grabando con 5 capítulos. Una vez escuché que la televisión no vende historias ni fantasía, o sea, no vende nuestro trabajo, lo que vende es audiencia. Lo que tenemos que hacer nosotros es apelar a mecanismos para atraer esa audiencia con historias que no complejicen los conflictos, que sean innovadoras, que sean contemporáneas y que tengan personajes que generen empatía.
también es una escritura que se cierra llegando al espectador, sobre todo ahora con las redes sociales, se da el fenómeno de que influyen en lo que vamos escribiendo, hay como un diálogo constante. En el último programa que hice, en Viudas, incluso había fakes de los personajes en Twitter que tenían vida propia independiente de quienes los estábamos creando en ese mismo momento. Cuando todas las áreas trabajan bien, hay un buen diálogo, el público compra esa propuesta, uno también asume una gran responsabilidad y tiene la posibilidad no solo de masivizar entretenimiento, sino también de utilizar ese medio para plantear problemáticas sociales. Incluso desde programas cuyo género es la comedia. También es una actividad que todo el tiempo nos ofrece nuevos desafíos, es muy viva, estamos cambiando cada 6 meses de historia a contar. El relato depende mucho de la forma en que va a ser, del formato en que va a ser contado, por lo cual nos requiere una capacidad de adaptación para entender las particularidades de cada historia y ponerla en juego. Eso también me llevó a buscar a mí nuevos desafíos, para buscar cierto tipo de individualidad y ponerla en juego dentro de otros marcos. Así nace MDP, Mar de Pijas, que es una novela sobre Mar del Plata, pero no sobre ese centro que siempre miré, sino sobre su lado B, sobre el puerto y el sexo, a la manera de Lulin Love, pero en clave de un surfer gay. O también a volver a agarrar el dibujo y ponerme a dibujar como en mis épocas de arquitectura, pero en ambos casos yo creo apelando a recursos que también aplico al guión, o a la construcción de cualquier tipo de historias, que tiene que ver con la superposición de capas que dan cuerpo a un relato, ya sea entrelazando conflictos, historias, personajes, capas de grafito, yo dibujo mucho volviendo sobre el dibujo todo el tiempo, o a retomar un dibujo quizás más arquitectónico, bueno, que no se ve nada, pero poniéndolo en otro tipo de relato y generando esa contradicción. Lo que intenté contar, bueno, fueron las distintas disciplinas que hago, pero repitiendo los mismos gestos. Creo que se trata un poco de bucear en el bagaje que cada uno trae, porque a la hora de contar una historia lo más importante es ponerlo sobre la mesa para que esa historia no quede en una idea, sino que pueda anclar en el otro. Muchas gracias.